enseñanza, esta prédica, tengamos en nuestros corazones el deseo de querer confiar más en Dios. Amén. Primero quisiera empezar con una reflexión de un libro que he estado leyendo. Dice el título de esta reflexión: confiar es soltarse y dejarse caer. Esto es basado en 2 Samuel 22:3. Dice esta reflexión: aquella mañana, Jorge decidió subir la ladera oriental de la montaña. Como en las ocasiones anteriores, comenzó su escalada muy temprano, calculando el tiempo de luz solar que le permitía llegar al cuarto refugio. Pero ese día el sol se ocultó antes de lo calculado. Desesperado, veía cómo las penumbras cubrían aquella ladera. Apuró la marcha, su respiración se debilitaba y el cansancio extremo lo abordaba. En un descuido su pie resbaló y cayó al precipicio en medio de la oscuridad. Afortunadamente, la soga que llevaba se enredó en un árbol durante la caída y el arnés de su cintura soportó el tirón. Casi inconsciente, colgando como un péndulo en medio de aquella noche, intentó usar su radio para pedir socorro, pero nadie respondió. Toda su vida pasó como una película por su mente. Le rodeaba la oscuridad más negra. Se acordó de Dios, de las historias bíblicas que su madre le contaba cuando niño, y dirigió una oración: Señor, toda mi vida te he ignorado. Si me salvas de esta, prometo entregarme a ti el resto de mi existencia. Una voz en la fría noche le respondió: si confías en mí, corta la soga y te salvarás. Luchó y luchó para tratar por otro medio, pero se rehusó a cortar la soga que era, según él, la única esperanza que le quedaba para salvarse. Lo encontraron a la mañana siguiente muerto por congelamiento, con su cuerpo colgado a escasos metros del suelo. Evidentemente, si hubiera confiado en aquella voz que le dijo que cortara la soga, se habría salvado. ¿Confías en Dios al punto de cortar todo aquello que dependa de tus fuerzas y entregarte solamente a Él? Esa es su única demanda. Solo confiando en su cuidado encontrarás la salvación para tu alma. Muchos creen que pueden cuidarse mejor de lo que Dios puede cuidarles. Dudan de su amor, gastan sus vidas luchando inútilmente y nunca se entregan a Él. ¿Y tú te atreves a cortar tu soga? Esta reflexión es la que ha inspirado esta prédica que por medio de Dios quiero mostrarles a ustedes. El título de esta prédica es Los que confían en el Altísimo. Este es el título de esta prédica, basada en el versículo de 2 Samuel 22:3. Esta prédica tiene, se podría decir, tres preguntas principales. La primera de ellas es: ¿en quién confiamos? Vamos a buscar para ir viendo otra historia que también es muy interesante. Jueces 6, el libro de Jueces, donde veremos la historia de un personaje en los tiempos donde Israel se podría decir que estaba en una especie de anarquía, donde ellos se olvidaban de Dios y Dios los castigaba. Pasaba el tiempo, luego de lo que pasó con Josué, la conquista de Jerusalén y de los otros reinos. Pero Dios dijo creo que fue a Josué, que no les permitió terminar de conquistar todo lo que ellos debieron haber conquistado, porque Dios sabía en su corazón
de que aún para esa generación que venía vendrían otras pruebas, donde podemos ver que al final terminaron flaqueando y adoraron a los otros ídolos, se olvidaron de Dios. Entonces ellos pedían ayuda a Dios, oraban, de nuevo se acordaban de Dios cuando venían estas épocas difíciles. Y uno de estos personajes en Jueces 6, versículo 15, era Gedeón. Dice el versículo 15: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí podemos ver que este siervo que fue escogido para grandeza, en un principio tenía la duda: ¿cómo podré yo salvar a Israel de este gran tormento? ¿Cómo puede alguien tan pequeño, alguien tan insignificante, alguien tan miserable como yo salvar a Israel? ¿Cómo podrá? Luego, adelantando, vamos a 16. El 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Aquí Dios le afirma a este joven de que Él estará con él, de que Él no lo abandonará, y de que afirma que ciertamente Él derrotará a los madianitas. Entonces, pues, se podría decir que en estos tiempos, si Dios nos hablara aún y nos dijera algo como: yo sé que tú vas a lograr esta meta, o sé que tú vas a conseguir esto, puede que tengamos en ese momento la confianza. Pero suele pasar que muchas veces, al pasar el tiempo, nuestra mente se olvida de estas cosas grandiosas que Dios hace por nosotros. Dios le dijo a él que Él iba a estar con él, y luego vemos más adelante cómo, si seguimos leyendo la historia de Gedeón, de que hizo muchas hazañas: capturó a los reyes de Madián y liberó a Israel de la opresión de los pueblos de los cananeos. Si seguimos leyendo en Samuel 17:11, Samuel capítulo 17, primera de Samuel capítulo 17. Podemos ver la historia de otro personaje muy conocido e importante también en la historia de la Biblia. Dice, comenzamos con un filisteo, un gigante, que todo el mundo ahorita en el pueblo de Israel en ese tiempo inspiraba gran temor. Dice el versículo 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Luego dice el 12: y David era hijo de aquel efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Aquí se menciona el nombre de este otro gran personaje de la Biblia, David. Podemos ver que luego del versículo 23 hasta el 50, casi, sí, toda la historia que se desarrolla acerca de lo que es David y Goliat. Entonces, en el versículo 26, habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Podemos ver después, en el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca,
y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. No voy a leer toda la historia, porque todos sabemos cómo termina la historia. Al final David derrotó a Goliat. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el factor que determinó que David derrotara a Goliat? ¿Acaso David era un gran guerrero? ¿Era un gran gladiador? No era un gladiador. David no era eso. David era un pastor de ovejas. Amén. Pero David puso esa confianza en Dios, y esa confianza en Dios fue la que hizo que él pudiera derrotar a Goliat. Amén. Entonces, tenemos que ver en quién ponemos nuestra confianza. Es la primera pregunta: ¿en quién confiamos? Para el primer punto de esto, tengo aquí como los amigos o las personas más allegadas a nosotros. Para sustentar esto tengo Santiago capítulo 4 versículo 5. Santiago, busquemos Santiago. Un versículo también muy conocido y usado para cuando se quiere expresar esta diferencia, este conflicto que hay entre las personas que tienen el corazón de Dios o del Espíritu Santo y con las personas que no conocen a Dios. Hay un conflicto muy grande entre confiar en aquellos que no conocen a Dios y confiar, o por lo menos tener esa facilidad con aquellos que sí. Suele pasar también que nosotros tenemos en nuestro diario vivir o convivimos mucho con las personas que no son de Dios. Puede ser en nuestro trabajo, puede ser en nuestro colegio, pasamos muchas horas con personas que a veces ni siquiera conocen de Dios. Psicológicamente hablando, se podría decir que hay mayor probabilidad de que estas personas influyan en nosotros, puesto que obviamente son personas con las cuales convivimos más. Entonces, se puede decir que son las personas en las cuales solemos confiar más y que le confiamos nuestros secretos, les confiamos nuestros sentimientos, les confiamos muchas cosas. Y luego suele pasar de que al confiar grandemente en estas personas, y llega un momento en que estas personas nos fallan y decimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Pensé que eras mi amigo, o pensé que tú me ibas a apoyar, y luego resulta que era una persona traicionera, una persona que no era lo que ellos decían. Entonces, dice la palabra de Dios, Santiago 4, desde el versículo 4 hasta el 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios en su palabra y en su sabiduría, por medio de Santiago, nos está diciendo que primeramente el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí luchando para que aquellos deseos, aquellos pensamientos que aún forman parte de ese viejo hombre, porque sí, a pesar de que nosotros ya nos hemos bautizado, no quiere decir de que nuestra mente va a haber un brainwash y de la nada ya vamos a ser unos santos. Nosotros no vamos a ser unos santos solo por salir de una vez y nos vamos a convertir en otra persona de una vez. Eso es un proceso que hay que ir trabajando. Nuestros pecados
cuando nos bautizamos fueron perdonados. Eso es cierto. Pero el Espíritu que mora en nosotros, o que moraba en nosotros como el viejo hombre, ese espíritu que viene del maligno, de Satanás, siempre va a querer volver, siempre va a querer luchar, siempre va a querer estar con nosotros. Y entonces depende de nosotros si nosotros decimos, bueno, yo o voy a la casa de Dios o voy a donde mi vecino Manolo y vamos a comprar una caja de cerveza y vamos a estar ahí normal en un domingo, estando cuando debería estar en la iglesia, estoy con Manolo aquí hablando de deportes o de lo que sea, con una caja de cerveza. Entonces, el espíritu siempre nos va a estar acechando, el espíritu del maligno. Entonces, este espíritu que anhela celosamente siempre estar con nosotros es el que siempre debemos tratar de cuidar y de mantener allí. Porque en el momento en que nosotros flaqueemos, comienza con la mente a atacarnos. Y luego quedamos pensando en que lo que estamos haciendo es correcto cuando realmente no lo es. Entonces ponemos nuestra confianza en aquellas personas que hay mucha más probabilidad de que nosotros ni siquiera conozcamos bien y de que sus corazones son tan inestables como, no sé, como si podría decirlo en lo que yo sé que es cocina, como combinar bicarbonato de sodio con vinagre. Es muy inestable, es algo que no se va a sostener. Entonces, también se podría decir que nuestra amistad con aquellas personas, si nuestro corazón es un corazón que está con Dios, podría decir que no vamos a congeniar bien. Si es así, entonces debemos tratar de que nuestras fuerzas que vienen de Dios, el espíritu que viene de Dios, nuestras acciones que vienen de Dios, influyan en aquellas personas que aún no conocen quién es Dios, o si lo conocen, o si lo detestan, porque hay personas que también odian a Dios. Entonces, debemos instruir a aquellas personas que no conocen de aquel Dios altísimo, a quien nosotros venimos a adorar cada domingo, decirles, o al menos instruirles y con nuestras acciones, por lo menos demostrarles que realmente una vida con Dios es una buena vida también, y no la vida fuera de Él. Entonces, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. También tenemos en los sentimientos. A veces nuestra confianza va de la mano con lo que nosotros sentimos en el momento. Vamos a buscar ahora Jueces 16, otra historia, pero esta historia es para demostrar que nuestros sentimientos solo nos hacen caer. Jueces 16, del versículo 15 al 17. La historia de un hombre que fue el más fuerte, un hombre que tenía una fuerza monstruosa, un hombre que podía agarrar un león como si fuera una palomita, un hombre que tenía una gran fuerza, era un hombre imparable. Estoy hablando de Sansón. Sansón fue un hombre escogido por Dios para ser juez, pero este juez tuvo un final trágico. Este juez fue traicionado por su corazón. Este juez fue traicionado por lo que él sentía. Dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Previamente a esto, ya Sansón le había dicho a ella que esta era su debilidad, pero realmente no la era. Se podría decir que Sansón ahí fue un poco inocente.
para no descubrir de que a quien él le decía su falsa debilidad era ella, y que ella lo estaba engañando. Entonces, se podría decir que Sansón estaba cegado aquí por sus sentimientos y tenía una confianza tan ciega en confiar en el amor que sentía por ella, si se podría decir que era amor. Entonces, dice en el 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón, le confió todo lo que él tenía, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí Sansón cayó, y fue el inicio de la caída de aquel hombre que era tan fuerte que fue destinado, o en ese tiempo era destinado a librar a Israel de los males que le acontecían con los cananeos. Un hombre que le esperaba algo muy grande, y que si él hubiera seguido fiel a lo que era la palabra de Dios, o si hubiera seguido fiel a sus enseñanzas como hebreo, quién sabe qué hubiera sido de ese gran hombre. Quizás Sansón hubiera tenido un mejor final. Entonces, él depositó su confianza en aquella mujer, y no solo puede ser aquella mujer, también puede ser cualquier persona en realidad. Pero el punto aquí es en realidad que él estaba ciego por aquellos sentimientos. Puedo yo estar ciego de repente por no solo el amor, puedo estar ciego por la ira. La ira nos puede cegar también y nos hace pensar y hacer cosas que después nos arrepentimos de haber hecho. O el miedo. El miedo nos impide hacer cosas que queremos hacer y no las hacemos por miedo a fracasar. Entonces, podemos ver que hay muchos sentimientos que realmente existen dentro de nosotros, pero también depende de nosotros que esas clases de sentimientos, cómo los manejamos. Entonces, debemos de tener plena certeza de que nuestro Dios, que conoce nuestros corazones, Él sabe cómo debemos manejar aquellos sentimientos. Entonces, otro personaje, se podría decir otro factor que también nos hace flaquear en cuanto a en quién vamos a confiar, es en nosotros mismos. Nosotros mismos creemos que somos imparables, creemos que somos como Sansón, que podemos hacer de todo, que a veces inclusive se podría ir de la mano un poco y que flaquea nuestra fe con Dios, porque a nosotros depositar la confianza en nosotros mismos, en que nosotros mismos por nuestras propias fuerzas vamos a lograrlo todo, y nos olvidamos de quién es en realidad el que nos da la fuerza verdadera. Entonces, vamos a buscar en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Una enseñanza que se encuentra aquí en el versículo 25 del capítulo 29. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Luego el 26: muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Nosotros sé que cuando salimos de aquí, a veces inclusive me ha pasado a mí, estamos tan metidos en nuestros asuntos, estamos metidos muy metidos en nuestros asuntos. Puede ser el colegio, puede ser algún problema familiar, puede ser algún problema con nuestro trabajo, con algún compañero. Estamos metidos demasiado en nuestros asuntos y decimos, y vienen los problemas. Cuando vienen los problemas, entonces empezamos a pensar
y a pensar en cómo voy yo a resolver esto, cómo yo voy a resolver este problema, cómo yo haré o cómo yo encontraré la solución. Y siempre decimos yo y yo. Y nunca decimos voy a orar como Dios, voy a buscar a Dios, que es el que sabe verdaderamente qué es lo que yo necesito. Entonces, yendo por esta línea y hablando de aquel Dios, viene la segunda pregunta. ¿Por qué confiar en Dios? ¿Por qué? Ya hablando o afirmando de que realmente debemos confiar en Él. ¿Pero por qué? Todavía no tenemos muy claro, entonces, nuestra confianza en Dios, se podría decir así. Entonces, quiero yo, en lo que he podido meditar, en por qué debemos confiar en Dios. El primer punto es que nada nos faltará. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 13, del versículo 5 al 6. Muchos de los problemas que a veces pasan son por el dinero. Son por el dinero. A veces nos falta el dinero y no tenemos ni para comer. Nos falta el dinero y empezamos a dudar de Dios. Nos falta el dinero y empezamos a flaquear y empezamos a dudar y empezamos a cuestionar. ¿Por qué me pasa esto? Realmente aquel Dios a quien yo digo adorar, ¿realmente está aquí apoyándome? Empezamos a dudar. Dice este versículo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios fue clara aquí, expresada aquí. Realmente, como dijo mi papá también anteriormente, sí es cierto, pueden haber situaciones en las cuales nosotros podemos decir: pero ¿por qué voy a estar yo contento? ¿Pero por qué yo voy a estar gozoso? ¿Pero por qué voy a estar alegre? ¿Por qué voy a estar así? Si realmente lo único que yo quiero es llorar y tirarme en la cama y quedarme todo el día ahí, llorando en mis miserias, tragándome lágrimas, moqueando todo el día y lamentándome de mí mismo, de mis desgracias. Entonces, dice Santiago acerca de estas cosas. Estas se podrían llamar pruebas que provienen de Dios. Entrando ya un poco en lo que es la palabra, las pruebas que provienen de Dios, sin salirnos un poco del tema. Pero aclarando de que estas cosas que llegan son parte de algo más importante. Dice: Santiago capítulo 1 versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No podemos decir que las tentaciones provienen de Dios. Esa es una afirmación equivocada. De Dios no proviene nada que sea malo. Si lo podemos decir en palabras sencillas. El mal no proviene de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nosotros mismos somos tentados. El mal sale de nosotros mismos. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Aquí viene una serie de se puede decir, etapas. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Amados hermanos míos, aquí nos insta, no erréis. Entonces, podemos ver que aquellas pruebas, aquellos momentos difíciles, realmente luego cuando seguimos leyendo, Santiago habla de que estas pruebas, habla de una enseñanza de que estas pruebas nos hacen como el barro, que nos hacen resistir como fuego viviente. Dios nos prueba y nos hace más fuertes. Entonces no podemos decir que estas pruebas son un mal, sino en realidad algo necesario para que nosotros como cristianos seamos mucho más fuertes. Entonces, ¿por qué debo yo confiar en Dios? Algo muy importante es que debemos conocer también la naturaleza de Dios. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo confíe en Él? Entonces, vamos a ver Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿Quién es ese Dios en el que tú confías? ¿Quién es? Cualquier persona del mundo te podría decir eso. ¿Quién es? ¿Por qué yo debo confiar en Él? ¿Qué me da Él? ¿O quién es Él? Dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El Dios, en el Dios que nosotros creemos, es un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios en el cual se le da el título del Alfa y el Omega. Ese es en el Dios en el que nosotros aquí estamos y venimos a adorarlo todos los domingos, y que en nuestras casas adoramos en aquel rincón, en aquel momento en que nosotros decidamos orar y tener conversación con Él. Entonces, ese Dios omnipotente debemos tener claro en nuestras mentes, o tratar de imaginar la grandeza de ese Dios en el cual nosotros creemos. Si tenemos claro realmente en la magnitud de lo que es Dios, como lo que es un Dios, yo voy a tener la plena certeza de que ese omnipotente sabe lo que yo necesito. Ese no sé cómo escribirlo, ese Dios que tiene el entendimiento de todas las cosas que pasan alrededor mío y más allá, ¿cómo no va a saber qué es lo que yo necesito? Inclusive, ni siquiera yo a veces sé lo que yo necesito, pero Él sí lo sabe ya. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos en cuanto a lo que es la confianza en Dios? Tenemos que saber que también esta confianza en Dios da sus frutos, porque sabemos que Dios nos bendice. Dice el libro de Jeremías 17, del versículo 7 al 8. Busquemos Jeremías. Jeremías capítulo 17, del versículo 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, bendito, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde,
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Podemos ver que, estando al lado de esa, se podría decir en esta metáfora, agua de vida, que es nuestro Dios, siempre vamos a estar entonces como bien, vamos a estar bien. ¿Por qué no? Entonces, aquí lo que es más importante que podemos notar es que ese árbol que somos nosotros nunca debe apartarse o nunca debería en realidad desviarse de lo que es estar delante de la presencia o estar de la mano de la presencia del Dios Altísimo, porque Él nos bendice, Él es bueno para nosotros. Entonces, ¿qué me impide a mí confiar en el Altísimo? La tercera pregunta. ¿Qué me impide a mí, yo, Osías, o ustedes, hermanos, qué nos impide a nosotros confiar en Dios plenamente? Porque podemos decir de palabras, yo confío en Dios, yo lo adoro, pero realmente nuestro corazón siente así. Realmente cuando vienen esos momentos, confiamos de verdad en Dios. Entonces, ¿qué nos impide? Para algunos, ese impedimento puede ser su propia arrogancia. Busquemos 1 de Pedro, del capítulo 1, versículo 24. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tipo de personas que son impedidas por su propio ego, que son impedidas por su propia altivez? ¿Qué dice 1 de Pedro 1:24? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Luego dice el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enunciado. Esta es la misma palabra que ha sido traída a cada uno de nosotros. Cuando se para aquí un hermano de la iglesia y empieza a exponer la palabra de Dios, la misma palabra que ha sido traída a cada uno de nosotros por todo el tiempo que hemos estado aquí, algunos muchos años, otros tal vez solo meses, pero la misma palabra ha sido traída a todos. Entonces, ¿por qué nosotros debemos mantener esa arrogancia, esa altivez de creer que nosotros somos tan fuertes como el Dios Todopoderoso? Porque no lo somos. Si podríamos hablar de una analogía, se podría decir que Dios sería como el sol y nosotros como la arena, como un grano de arena, o inclusive menos. Se podría decir, no sé, otra analogía, que Dios es como un gran dinosaurio y nosotros como una bacteria. Entonces, ¿por qué creemos que nosotros somos tan poderosos o tan inteligentes o tan lo que sea, que nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a creer que vamos a lograr lo que queramos o lo que sea que nos propongamos? Solo yo lo voy a lograr. No es así. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice, toda la gloria del hombre es como flor de hierba y la hierba se seca. Toda esta gloria que nosotros queremos tener, puedo ser muy rico, puedo tener muchas posesiones, puedo ser tan grande y famoso, pero todo esto es pasajero y todo esto algún día se acaba. Y cuando muero, ¿qué me llevo yo? Nada. No me llevo nada. Entonces, ¿qué me impide a mí que esta arrogancia se quede en mi corazón y siga haciendo que yo dude de Dios? Luego viene algo que también pasa en muchos cristianos, que es la falta de fe. Hebreos también 11:6, busquemos Hebreos 11:6, nos habla acerca de la falta de fe. Nos habla acerca de
de la esencia en sí de lo que es creer en Dios, la fe. Y dice acerca de la fe que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Luego se habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquella misma fe que existió en los grandes personajes bíblicos como Abraham, como Moisés, como los mismos apóstoles, aquella misma fe que ellos tuvieron es la misma fe que reside dentro de cada uno de nosotros, o es la misma fe que debe residir en cada uno de nosotros. Entonces, esta falta de fe nos hace dudar de si realmente Dios es tan poderoso como nosotros queremos creer. Y luego viene otra etapa, que es la ausencia del Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo, aquel estado ya se podría decir casi espiritualmente muerto, se podría decir. Vamos a buscar Romanos capítulo 8 del versículo 26 al 27. Romanos 8 del versículo 26 al 27. La ausencia de este espíritu se podría decir que es la ausencia de una guía o la ausencia de aquella herramienta, de aquella ayuda que nos guía por medio de nuestras vidas. Se podría decir que la ausencia del Espíritu Santo es como andar a ciegas dentro de un lugar oscuro. En el mundo sería así. En nuestras vidas, si nosotros tenemos ausente el Espíritu Santo. Dice Romanos 8 del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea que no solo nos sirve para guiar, también nos da esas fuerzas necesarias en esos momentos difíciles. Y dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, sin falta de fe, no vamos a tener como esa comunicación con Dios. Pero sin falta de Espíritu, Dios no nos reconoce. Entonces, ¿cómo podemos esperar de que aquellos problemas que nosotros queremos que se resuelvan, queremos que se acaben ya esos problemas, sea dolor, sea algún problema económico, sea algún problema con alguna persona? Si queremos que eso se acabe, primero debemos empezar por escudriñar nuestros propios corazones, saber en qué estoy fallándole a Dios para que Dios realmente no me esté escuchando a mí, o en qué estoy fallando yo en mi fe, que realmente no tengo esa plena confianza en Él y no me está escuchando a mí. Entonces, podemos decir que en los momentos de adversidad que prueban esa confianza puesta en el Altísimo, Él es mayor que cualquier problema que haya en nuestra vida. Él es mayor que cualquiera de esos problemas. Y podemos ver en Colosenses, vamos a buscar Colosenses rápidamente, Colosenses 3:15. Colosenses 3:15 nos habla acerca de, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea que no solamente debemos buscar a Dios para decir, bueno, Dios, resuelve mis problemas, por favor, y seguimos y seguimos y seguimos. Debemos también ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos con aquel Dios todopoderoso
que ya han resuelto problemas. Porque es cierto, podemos decir que ahorita mismo estamos en una situación difícil, podemos decir que ahorita mismo o estamos normal, no nos está pasando nada. Pero ya Dios, en el pasado, así mismo como Israel, Dios nos ha ayudado. Entonces, ¿por qué nosotros, como cristianos, olvidamos aquellas cosas que Dios hizo por nosotros y seguimos entonces diciendo de que Dios no nos escucha, o seguimos olvidando la palabra de Dios y la dejamos allí como algo secundario? Cuando nosotros queremos o debemos buscar o anhelar estar delante de la presencia de Dios cada día mismo, cerca de la mano. Entonces, busquemos también Salmos 4.8. Salmos 4.8 es otra, se podría decir, de esas cosas buenas que pasan cuando un cristiano está de la mano con Dios. Salmos 4.8. Una afirmación, y también esto es un canto, pero es una afirmación que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos no deseamos acostarnos en nuestras camas todos los días teniendo esa paz que solo Dios nos puede dar, sin tener que pensar en cualquier otro problema? Solo decir: yo me acostaré en paz y me levantaré mañana por misericordia de Dios y seguiré en paz, porque yo confío en Dios. Amén. Entonces, esta misma paz que existe en esta afirmación de la palabra de Dios es la misma paz que yo deseo que todos nosotros tengamos, que todos nosotros debemos tener en realidad. Y es la misma paz que nosotros debemos luchar cada día por no dejarnos de ser tentados por el maligno. Porque esa es nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha son contra huestes de maldad, espíritus malignos. Y entonces esa lucha no es de hoy, es de todos los días. Todos los días vamos a estar luchando contra esas tentaciones. Todos los días vamos a estar luchando contra aquella persona que nos irrita, que nos hace enervar, que nos hace airar. Pero nosotros como cristianos, como ya lo he dicho, nuestros sentimientos nos traicionan. Entonces, no debemos dejar llevar nuestros corazones por los sentimientos, haciendo un recorderis ya de lo que he hablado. Entonces, para concluir, quiero que veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La conclusión o el culmen de nuestra vida debería ser lo que se habla en 2 de Pedro 3, 9. El propósito y de lo cual nosotros luchamos todos los días. 2 de Pedro 3, 9. Dios nos habla de aquella promesa que fue dada a todos nosotros los que creímos en Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, aquellas personas que empiezan a dudar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, dando la oportunidad a todas las personas que aún no tienen su confianza puesta en Dios, que se arrepientan, o a aquellas personas que aún ni siquiera conocen a Dios, que le conozcan. Entonces, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el culmen de nuestra vida debería ser aquella promesa que fue dada de que nosotros nos van a dar la corona de vida. Amén. Amén. Aquella promesa, y no debemos tener en nuestra mente como que si fuera algo fantasioso o algo ficticio, sino que es en lo que nosotros de verdad creemos. Es por lo cual nosotros debemos estar aquí. Es aquella promesa que fue dada a todos. Entonces, hermanos, en conclusión, nuestra vida siempre va a estar llena de problemas, o puede que no, puede que seamos una persona muy feliz,
Pero sea como sea, siempre debemos ser agradecidos o siempre debemos estar de la mano de Dios. Y estando de la mano de Dios, siempre nos va a ir bien, o siempre estaremos bien. Y si no lo estamos, igual Dios nos escucha, si sabe que nuestros corazones están con Él. Entonces, recordemos que no debemos confiar en nosotros mismos para que nuestros problemas sean resueltos. Nosotros mismos no somos imperfectos, somos inestables y no vamos a resolver nada. Nuestros amigos, nuestras personas más allegadas, que creemos que son las personas en las cuales nosotros podemos confiar más, tampoco nos van a ayudar si llegan momentos difíciles. Esas personas, cuando llegan momentos difíciles, salen huyendo a veces y te desconocen. Entonces, ¿en quién puedo confiar yo? Solo en Dios. Y ya, no hay más. Solo en Dios en el que realmente nuestros corazones deben estar puestos. Entonces, esa es la meditación que he querido traerles a ustedes y que recuerden todas estas cosas para cuando lleguen esos momentos difíciles. Si estamos felices, entonces alégrense en Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar. Gracias a Dios por su palabra que ha sido expresada en esta mañana.